que es el linfocito T, madure, altera el PCR con especificidades y quemadas. Y CD es el proceso de diferenciación de una célula que es doblemente negativa, pasa por un proceso donde expresan ambos coreceptores del CD4 y del CD8, y el proceso de selección del repertorio de selección positiva y negativa, quedando unas zonas que van a ir a la periferia como linfocitos terígenes atentos al efecto de la vida. Importante que ese linfocito, que ese PCR se forma como por un proceso que se llama recombinación somática, endotelidad. Entonces, hablamos de estos 4 pasos. Bueno, vimos los diferentes estadios de maduración del T, desde un ProT, un ProT que tiene ya un PCR y hasta una célula madura que va a pedir. Listo. Y vamos entonces acá. ¿Cómo se forma ese PCR? Entonces, el PCR está conformado, habíamos dicho esta semana que por 2 cadenas, ¿sí o no? Una cadena alfa y una cadena beta. También hay una cadena delta y una cadena gamma que forman unos PCRs que tienen una especialización y los vamos a encontrar en ciertos tejidos como en las mucosas y en unas proporciones muy bajas. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales características de este reordenamiento? Entonces, primero, ese PCR se va a formar por un proceso que se llama recombinación somática. Entonces, vamos a ver cómo se puede. Entonces, teníamos acá, vamos a poner este linfocito acá. Esos PCR son los que se encuentran en mayor proporción. Vamos a ver entonces que, como todas las moléculas están conformadas por un extremo carboxilo terminal y amino terminal. Hablamos también el jueves que solo la cadena beta tiene un dominio que se llama el dominio de diversidad. Y ese dominio de diversidad es el que va a permitir la especificidad de ese PCR. La cadena alfa entonces tiene una región variable y una región constante que vimos que lo que varía siempre es lo que está expuesto, ¿cierto? Y lo constante es lo que está adherido o unido en la membrana de la célula, ¿cierto? Y que tiene unos extremos que permiten unas transducciones de señales cuando se hace el conocimiento específico para que ese linfocito te salga. Entonces acá tenemos un linfocito inmaduro, que va a un linfocito maduro, que en el primer paso es un linfocito virgen y que luego pasa a un linfocito específico de antígeno que puede ser efector y puede ser inhibidor. El efector es el que se encarga de todas esas respuestas que en el caso de los CD4 a través de la producción de citoquinas se diferencian hacia un perfil TH1, TH2, y en los CD8 S1, S2, y hay otras poblaciones que son los linfocitos T reguladores. Y estos de memoria van a quedar atentos a un proceso de reinfección. Este mantenimiento de la memoria no es dependiente del antígeno como si es el de las células fibrosis. Entonces, constante unido a la membrana, variable expuesta. ¿Listo? ¿Qué más tiene esta cadena alfa? Un dominio de unión y una región constante.
La cadena beta tiene entonces, además del dominio variable, mirenlo acá, el dominio de diversidad y el dominio de unión. Cuando está en su estructura, miremos que el PCR tiene una estructura muy similar al de la familia de las inmunoglobulinas, ¿sí o no? Ya lo vimos. Entonces, dos regiones variables que se encuentran expuestas y dos regiones constantes, una región transmembrana y unos sitios importantes de fosforilación para la activación de electrones en linfocitos. ¿Dónde se encuentran ubicados los genes que codifican para cada una de las cadenas del PCR? Entonces miremos acá. La cadena beta se encuentra por el locus que codifica, donde están los genes de la cadena beta se encuentran en el cromosoma 7 y la alfa en el cromosoma 14. Esto no se les va a preguntar, y como les decía ahora, tanto la cadena, los genes que codifican para la cadena gamma, delta, como gamma, se encuentran ubicados delta en el 14 y gamma en el cromosoma 7, que como les digo, tienen una especificidad y una localización diferente en ciertos tipos. Decíamos ahora entonces que el proceso de formación de ese PCR se da por recombinación somática. Acá vamos a ver un esquema de cómo se hace la recombinación. Entonces, este proceso está dado por unas enzimas que son las enzimas RAC1 y RAC2. Vamos a ver acá, desde que el ADN se encuentra a nivel germinal hasta que se dé la expresión de la proteína. ¿Listo? Entonces, todos estos procesos de recombinación somática van a ser mediados por unas enzimas que se llaman recombinasas, la RAC1 y la RAC2, que van a permitir que cada uno de esos segmentos, tanto las regiones de variabilidad como de unión y de diversidad, se vayan generando un DNA rearreglado, que ese DNA se transcribe, se traduce en una proteína y se forma el TCR. Cada una de las cadenas de ese TCR. Vamos a concentrarnos acá arriba en cómo es la estructura de esa cadena alfa del TCR. ¿Listo? Miremos acá. Hay varias regiones de diversidad. Ya vamos a ver cuántas. Hay varias regiones de unión y hay una región constante. Entonces, se da inicialmente ese proceso de recombinación somática, que lo que permite es que de estas tres regiones solamente quede uno, porque se va a dar un proceso de exclusión alélica. Cuando se da el proceso de recombinación, ya ustedes seguramente lo habrán visto molecular y todo eso, cuando se dan esos procesos de recombinación, estas otras regiones variables son degradadas, son eliminadas por procesos de división. ¿Listo? Queda entonces solamente una región de variabilidad, una región de unión y la región constante, toda la región de unión. Acá entonces queda la cadena alfa, que es una región rojita variable, azul constante y una de unión. Mire dónde está la unión. Esta región de unión se une a la región de unión y de diversidad de la cadena beta del TCR. Es decir, que acá tenemos lo constante, acá tenemos lo variable y diversidad y unión permite entonces que la unión de las dos cadenas alfa y beta para la formación de ese TCR. ¿Listo? Esto mismo pasa con la cadena beta. Miren acá, tiene una región de variabilidad, de diversidad, una región constante, que con un proceso de recombinación se forma la cadena y miren acá. Tenemos entonces en rosado esa región de variabilidad, en verde esa región de diversidad que es única en la cadena beta, y esa región constante y esa región de variabilidad que
variable del principio. ¿Listo? Y acá pues está todo ese proceso de manera más detallado para cada una de las cargas. ¿Listo? Importante acá que este proceso que la cadena beta tiene una velocidad, mientras que la cadena alfa solamente tiene variabilidad, unión, que es la constante, que lo constante siempre va a estar acá, hundido a la membrana en la centra, y lo variable es lo que está expuesto, que esto es, ahorita cuando veamos, donde se va a dar ese reconocimiento del antígeno que va a ser presentado por complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2, dependiendo del correceptor de los chesos. ¿Listo? Vamos a ir. ¿Listo? Esto es más o menos entonces para que tengamos presente cómo serán esos mecanismos de diversidad y qué tan diverso llega a ser como les decía ahora en el mes pasado, estos PCRs que reconocen antígenos propios pueden reconocer un repertorio más o menos de 10 a la 15, 10 a la 16, 10 a la 18 antígenos. ¿Listo? Les decía ahora, esos segmentos variables en la cadena alfa pueden estar entre 45, en la cadena beta entre 50. Entonces se puede dar la idea de qué tan variable es un TCR. En la diversidad solamente 2 segmentos. En la región de diversificación vemos que la alfa tiene variabilidad de unión, mientras que en la cadena beta variabilidad de diversidad unión. ¿Listo? Esos segmentos de unión son muy altos en la cadena alfa, más o menos 55, en la beta 12, y el potencial de la diversidad es más o menos de 10 a la 15, 10 a la 16, 10 a la 18 para tomar ese resultado. Claro hasta acá, duda con la recomendación del PCR. ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? La selección del repertorio es el proceso mediante el cual se da la selección positiva y la selección negativa. ¿Listo? Esta selección positiva y negativa, ¿cómo se da? Porque veíamos entonces que en el timo hay unas células presentadoras de antígeno que son unas células epiteliales. ¿De dónde es que se encuentran? ¿Se acuerdan? Vean ahí. Se encuentran ¿dónde? ¿En la médula o en la corteza? En la corteza del timo, y son células importantes porque las células van a presentar ¿qué? Esos antígenos, proteínas propias, y que van a permitir que este linfocito, que es CD4 o el CD8, se seleccione positiva o negativamente. ¿Listo? ¿Qué es eso de selección positiva o negativa? Cuando un linfocito T en el timo reconoce antígenos propios con alta afinidad, ustedes que se imaginan qué pasa. Con alta afinidad son seleccionados positiva o negativamente. Negativamente, ¿cierto? Con alta afinidad. ¿Por qué? Porque esos linfocitos se están formando, esos TCR se están formando con, reconocen antígenos propios. ¿Qué pasa si un linfocito T va a periferia cuando está tan maduro y reconoce con alta afinidad lo propio? Se presentan las procesos de autoinmunidad. Ustedes la semana pasada escucharon que le otorgaron el premio Nobel a 3 investigadores del premio Nobel de Medicina por la tolerancia, por los fenómenos de tolerancia. ¿Listo?
tolerancia periférica y todo. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Mientras que este PCR reconoce con baja afinidad, es seleccionado positivamente, ¿sí o no? Es decir, que no muere. Es decir, que quedan como linfocitos vírgenes con la capacidad de reconocer en periferia, por unos procesos que ya vamos a ver, el antígeno, y es capaz de diferenciarse en célula lectora o en célula de memoria y ataque microorganismos. ¿Dónde se dan esos procesos de selección? En el timo. ¿Estamos todavía en el timo? No estamos todavía, no estamos en periferia. ¿Listo? Entonces, vamos acá. Selección positiva, selección negativa. Entonces, vemos acá el timo, la región de la corteza, la región de la médula, donde están las células epiteliales orbitales. Vamos a tener acá. Entonces tenemos unos linfocitos que ustedes veían en este proceso de diferenciación, perdón que me devuelva, en este proceso de diferenciación, células que eran en el estadio de prote y prete doblemente negativas, ¿sí? No expresaban ni el CD4 ni el CD8. ¿Listo? Tienen un estado dobles positivos, es decir, son CD4 positivos, CD8 positivo, ya tienen un PCR, ¿sí? PCR de la región, y tienen una molécula muy importante que forma el PCR, que hablábamos la semana pasada, que es un marcador de linaje, que es el CD3. Miren acá, CD3 bajo. ¿Listo? Entonces tenemos las células acá y tenemos el estadio de doble negativo pasando a doble positivo. ¿Cómo son entonces los dobles negativos? CD8 negativos, CD8 negativos, CD4 positivos, son unas poblaciones celulares que ustedes vieron durante la inmunización, que son células que tienen una gran capacidad de proliferación. ¿Listo? Y estas células doblemente negativas definen el linaje del PCR, es decir, definen si esas poblaciones son PCR alfa beta o gamma delta. Cuando se hace el proceso de selección positiva, sabiendo que la primera cadena que se rearregla es la beta y luego la alfa, comienzan los rearreglos de esas cadenas y se da la expresión mientras se está dando esos procesos de recombinación somática, la expresión de la cadena beta, la expresión de la cadena alfa, la formación del complejo de PCR, se da al mismo tiempo la expresión del CD4 y del CD8, que son correceptores muy importantes en ese proceso de activación del linfocito B. ¿Listo? Entonces vamos a tenemos entonces acá las células del epitelio tímico cortical que miren acá están presentando un antígeno. ¿Listo? Y se está dando ese proceso de selección. Entonces, selección positiva. Cuando sobreviven solo aquellos linfocitos capaces de interaccionar con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad con baja afinidad. ¿Listo? Porque es por lo propio. Igual ustedes saben, ustedes habían visto los diferentes procesos, cuando vean la autoinmunidad, van a ver los procesos de hipersensibilidad y hay un proceso de hipersensibilidad mediado principalmente por células. Que hay unas células que escapan a esos procesos de selección, que reconocen con alta afinidad lo propio, pero se escapan a ese proceso de selección y en algunos casos se presentan las autoinmunidades. ¿Listo? Vemos acá entonces. Tenemos cómo se hace el proceso en la médula, en la corteza y el periferio. Y este es el resumen de ese proceso de selección del periferio. Tenemos entonces
en médula ósea células, linfocitos o tipocitos mejor, que son CD4 negativo, CD8 negativo y TCR negativo. Van al tivo, se diferencian en diferentes poblaciones que van desde los dobles negativos hasta los dobles positivos. ¿Listo? Y se diferencian en células efectoras, en linfocitos vírgenes, que de acuerdo a ese proceso de selección y ese proceso de diferenciación posterior a la activación, esos linfocitos que adquieren después de esta selección positiva o negativa apagan la expresión de uno de los correceptores CD4, convirtiendo en una población de células animadoras, CD8 en una población de linfocitos T que por el efecto de una citocina como el interferón se diferencian en linfocitos T citotóxicos, encontramos las diferentes poblaciones. ¿Listo? Aquí estamos viendo entonces qué le pasa al linfocito cuando es seleccionado positivamente. Reconoce con baja afinidad, se rescata en la muerte. Y cuando reconoce con alta afinidad, por un proceso que ustedes ya conocen, que es un proceso de apoptosis o muerte celular programado, ellos son los citocitos. Acá llamadas explicadas. Dudas hasta acá. Listo. Entonces, esos linfocitos T que tienen un TCR que reconocen lo propio con baja afinidad, ¿van a dónde? Veíamos ahora a los órganos linfoides secundarios y los vamos a definir como linfocitos vírgenes, es decir, linfocitos que no han estado vírgenes es porque no han estado en contacto con el antígeno, con antígenos que extrañan diferentes a los procesos. ¿Listos para qué? Para que en periferia, cuando el organismo se enfrenta a una infección bacteriana, viral, con un parásito o en un tumor, esos linfocitos vírgenes se activen y se diferencien en células efectoras que van a eliminar el microorganismo. Entonces, ¿qué significa la activación del linfocito? Entonces, la activación del linfocito básicamente lo que nos define es la competencia o la capacidad funcional que tienen estos linfocitos de diferenciarse hacia un linfocito T citotóxico o ayudado. ¿Listo? Entonces, para que ese linfocito se active, esto es en el timo, esto es en periferia, en los órganos linfoides periféricos, vamos a tener entonces un linfocito T, ¿sí o no? Ese linfocito T tiene un PCR, ¿sí o no? Con una cadena alfa y una cadena beta, y tiene un complejo que está formado además por una molécula que es el CD3, que ese CD3 tiene 4 cadenas, y hay una cadena intracelular que es la cadena Z, muy importante porque ayuda a la activación y tiene además los correceptores CD4 o CD8. ¿Listo? Es decir, para que se dé la activación, yo creo que lo hablamos también el jueves, se requiere que se den varias señales. Porque si no se hacen esas 3 señales, el linfocito entra en un proceso que se llama un desarrollo. ¿Listo? Es decir, un linfocito que no responde. Y que generalmente no. Entonces, ya vamos a ver la cadena
intracelular de la cadena Z y ayuda a la traducción de señales para que este linfocito se active, prolifere y se active y se convierta en una célula efectora o en una célula inhibidora. Si voy muy rápido me dicen, se me quiere bien. Listo. Entonces, miren que este linfocito tiene un complejo más o menos formado por 3 moléculas, que es CD3 y coreceptor. Es decir, que para que se llegue a este proceso, este linfocito debe reconocer, Dios mío, una célula presentadora de antígeno que está presentando antígenos en el, ustedes ya vieron eso en el contexto del complejo mayor de hipercompatibilidad, clase 1 o clase 2, ¿sí o no? Entonces nos vamos a imaginar que estamos acá con clase 1 o clase 2 y se tienen que dar más o menos 3 señales. ¿Listo? ¿Cuál es la primera señal? La unión del TCR con el antígeno que está expuesto con el complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es lo primero que tiene que dar. Y esa primera señal es la señal, esa es otra, sí, de especificidad. Clase 2, clase 1, y esta molécula está presentando un antígeno que va a ser reconocido por esta región, ¿se acuerdan? De diversidad y de unión. ¿Sí o no? Listo. ¿Se acuerdan cómo está formado en clase 2? ¿Cómo? Pero en clase 2 es una molécula que tiene una estructura similar a las inmunoglobulina, si no está formada por cadenas. ¿Cuáles cadenas? Alfa y beta. Alfa y beta. Pues ya lo vieron. ¿Sí o no? Y clase 1. Alfa, cadena alfa y una molécula que es la beta 2 nitroglobulina. ¿Sí o no? Entonces, cuando están en este contexto, ya ustedes me decían la semana pasada, clase 1 son intracelulares que se presentan por esta vía citosólica y clase 2 son antimonoglobulinas. ¿Listo? Entonces, lo primero que tiene que dar para que ese linfocito se active es ese reconocimiento específico. ¿Listo? ¿Qué pasa si un linfocito no tiene otras señales? No tiene otras señales, es que no se la unión de estos correspondientes moléculas y su contraparte en la CTA, si no se habla de coestimulación. La coestimulación es la segunda señal que está dada principalmente por CD28 que se unen en la célula presentadora de antígenos a unas moléculas que son las moléculas B7, CD80, CD86. ¿Listo? Ya le voy a decir, y luego acá tenemos unas integlinas y unas citoquinas. Entonces, para que este linfocito virgen que está en periferia, ¿cierto? Ya salió, ya se seleccionó positivamente, que está en periferia, se active hacia una célula efectora o una célula de memoria, tiene que ocurrir 3 señales. O sea, no es solamente el reconocimiento específico del antígeno, ¿sí o no? ¿Cómo sabes cuál es el péptido al que se va a unir la PCR? No. Recuerden que este PCR viene acá durante ese proceso de recombinación con unos segmentos de unión y de diversidad que son los que le dio la especificidad contra estas propias, contra estas antígenos propios. Cuando la célula presentadora de antígenos, ¿cuáles son? La célula antígena, que es una célula presentadora protozoal, los macrófagos y los linfocitos de
presentan antígenos. Ustedes saben que al mismo tiempo se puede dar la presentación de antígenos por clase 1 y por clase 2. La célula presentadora de antígenos expresa los dos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Clase 1 y clase 2. Este antígeno que tiene una similitud, eso se llama mimetismo molecular, que tiene una similitud a este PCR por el cual él se diferenció, lo reconoce de una manera específica. Esta unión no es una unión muy fuerte, es relativamente una unión débil. Por eso se requiere que hayan otras uniones celulares que favorezcan esa activación. Si no hay unión del antígeno al PCR, esta célula muere por un proceso que se llama alérgica o es una célula que muere. Luego, esta célula presentadora de antígeno y de linfocito tiene muchas moléculas accesorias y esas moléculas lo que nos van a permitir es que se dé la señal 2 y la señal 3 para que ese linfocito se active. ¿Listo? ¿Dónde se da todo ese proceso? En los órganos linfoides secundarios. ¿Qué vamos a ver? La segunda. Lo ven que no se vea Se vea, físico. Señal 1, unión. ¿Sí o no? Señal 2, miren acá. Entonces, ¿qué tenemos? Una célula presentadora de antígeno profesional de la célula dendrítica y un linfocito. Entonces, miren toda la señalización intracelular que se tiene que dar cuando se da un reconocimiento de un antígeno para que ese linfocito se diferencie. Entonces, era lo que yo quería preguntar, ¿por qué necesitan varias uniones? ¿Por qué necesitan que se den varias uniones? Porque esta primera unión, que aunque sea específica, es una unión muy débil. Entonces necesita que ese complejo se forme y le dé más estabilidad tanto a esa unión de DMHC con el PCR, pero también con esas coestimuladoras que lo que van a hacer es que estas coestimuladoras van a hacer que el linfocito empiece un proceso de proliferación que se llama expansión clonal y ya lo vamos a ver. ¿Y cuál es la citoquina que favorece la proliferación de los linfocitos T? La 2. Por allá al principio, una interleuquina 2. Entonces, esta unión de estas moléculas accesorias lo que hacen es que se produzca mucha interleuquina 2. Y si hay mucha interleuquina 2, este linfocito prolifera y se diferencia hacia una célula efectora o una célula de grupo. ¿Listo? Entonces, miren acá, tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2, que se unen PCR, que ya vimos que el PCR es un complejo formado por el PCR, el CD3 y el correceptor CD4, CD8. Mírenlo acá. ¿Sí o no? Además que se requieren unas moléculas coestimuladoras que lo que hacen es favorecer la proliferación y la diferenciación. La unión del CD28 que tiene el linfocito y el CD80 que les decía ahora pertenece a la familia de las B71 y B72, lo que hacen es que ese linfocito produzca mucha interleuquina 2 y empiece a proliferar. Y se da un proceso de expansión clonal que es la proliferación de linfocitos T específicos de antígenos. ¿Cierto? Porque teníamos uno virgen, una clona virgen que reconoce un antígeno y ya usted necesita varios linfocitos que ataquen el antígeno. ¿Se acuerdan cómo se llama el receptor de la interleuquina 2? Y es un efecto autoquímico y paracrino. ¿Se acuerdan cuál es el receptor de la interleuquina 2? Una molécula muy importante que se llama CD25. ¿Listo? Entonces ese linfocito también reexpresa el CD25 para que ese interleuquina 2 que se esté produciendo favorezca esa proliferación. ¿Listo?
también favorece el proceso de diferenciación y de producción de citoquinas. Listo. Miremos acá. Claro está acá, 3 señales. Dice 2 señales. ¿Cuál falta? Una tercera señal, que es cuál? La producción de citoquinas que hace que este linfocito T prolifere y se diferencie hacia una población celular específica. La principal citoquina que se produce acá es la interleucina 2. No escuché lo de CD28 del linfocito T y CD80 de la hormona representativa. CD28 expresa el linfocito T, pero este CD28 se une a 2 moléculas, al CD80 y al CD86. Y ustedes lo van a encontrar también como D71 o D72. ¿Listo? Pero también, aunque no está cambiando acá CD86, CD28, CD80, CD28, se puede unir. También hay una molécula a la que se une CD28 que expresan estas células, que es el CTLA4. Y el CTLA4 es la molécula que controla esa proliferación. Estos linfocitos no pueden estar proliferando de una manera descontrolada, tienen que haber control. Pues es que existen unas poblaciones de linfocitos reguladores, porque esto no puede ser descontrolado. Más o menos al 4º día de proliferación y de diferenciación tiene que haber un par. Ese par da una molécula que se llama CTLA4. Y es muy importante porque define poblaciones de linfocitos reguladores. Miren que la naturaleza, así como se diferencian y proliferan para un efecto y es convertirse en una célula efectora, tiene que haber un control. Y en este caso el control lo hace la molécula CTLA4. ¿Listo? De la citoquina, esa, CD28 que se une a CD80 y CD28 que se une a CD86. ¿Listo? Y otras moléculas como X. ¿Listo? Claro hasta acá. Ahora, esa tercera señal es la que permite que esas citoquinas que se están produciendo, dependiendo de qué, del ambiente, de los factores de transcripción que se activen, del influjo de citoquinas que se dan en el ambiente, estas células se diferencian en poblaciones, efectora CD4 o efectora CD8 o de memoria CD4 y de memoria CD8. ¿Sí o no? Entonces miren que un linfocito, desde ese proceso que se convierte en una célula virgen, se diferencia en una célula efectora que el efecto es acabar con el microorganismo, acabar con el tumor. ¿Listo? Ahora, en el caso de la CD8, pues ese influjo de citoquinas ya sabemos, en el caso del CD4, perdón, que las definimos como células activadoras o células cooperadoras, por el influjo de la interleucina 12, esas células efectoras se diferencian hacia un perfil de H1, ¿sí o no? Con el influjo de la interleucina 4 en TH2 y con el influjo de la interleucina 6 y la 23 en TH16. Claro hasta acá. Entonces miren acá el resumen de la activación del linfocito. Entonces vimos acá. Reconocimiento del antígeno, activación, proliferación por el efecto del interleucinador, y las principales funciones. ¿Sí o no? Reconocimiento del antígeno, ya lo tenemos claro. Una célula presentadora de antígeno que, como es profesional, expresa por un lado clase 1, expresa por otro lado clase 2 y puede llevar a la diferenciación y a la activación de CD4 o de CD8. Listo. Tenemos la activación, entonces ya vimos, ese proceso de activación requiere de 3 señales, ¿sí o no? Un reconocimiento específico, o el efecto de la cross-eliminación y la producción de las citoquinas, ¿sí o no? ¿Cuál es el principal hito en la activación de los linfocitos? La producción de una citoquina, que es muy importante, que es la interleucina 2.
que lo que hace es que favorece la proliferación o el proceso que se llama de expansión clonal. Es decir, se generan muchos linfocitos específicos contra ese antígeno que se va a diferenciar en que el linfocito efector, el linfocito de memoria, CD4, CD8. Ya sabemos cuál es la principal función efectora del CD4. Como su nombre lo dice, son linfocitos ayudadores que por el efecto de las citoquinas o por el perfil de citoquinas pueden llevar a qué? A la activación de macrófagos por el efecto de una citoquina muy importante que es cuál. Ya la interleuquina que lleva a la activación de macrófagos. ¿Cuál es la citoquina más importante para que el macrófago se active? El interferón gamma, ¿se acuerdan? Ahora, activan linfocitos B. Esos linfocitos B, por el efecto de citoquinas, la TH2. ¿Qué pasa cuando un linfocito está enfrentado a muchas citoquinas TH2? Se diferencia en una célula plasmática, ¿sí o no? Que ya lo vieron combinando. Una célula plasmática, es decir, una célula que produce, ¿qué hacen las células plasmáticas? ¿O no lo han visto? Sí. Una célula plasmática es una célula que produce anticuerpos y se alcanza. ¿Listo? Ahora, también en el caso de los linfocitos CD8, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasa? Estos linfocitos T efectores, por el efecto de la citoquina, lo hablamos el jueves, que la citoquina también interferón gamma, lleva a que ese linfocito se convierta en un linfocito citotóxico que produzca ¿qué? Perforinas y placinas, ¿sí o no? Y llevan a la ¿qué? A la muerte de las células infectadas por el organismo. O en el caso de los tumores, los CD8 citotóxicos tienen un efecto muy fuerte. Claro que esto, reconocimiento del antígeno, activación de linfocitos, proliferación, diferenciación. Reconocimiento, ya sabemos, ese reconocimiento se da por un complejo. ¿Por qué está formado complejo? Por tres cosas, ¿sí o no? Por un CD3, que tiene 4 cadenas, la cadena Z por uno. CD4, CD8, que es un correceptor, y por el PCR, la activación que se da por las tres señales, la proliferación por el efecto interleuquina 2 y la diferenciación por el efecto de las citoquinas, que son esa tercera señal. Pero entonces ellos están expresando CD4 y CD8, porque no, ellos expresan o CD4 o CD8 o se también pueden encontrar una proporción baja de células de circulación. Pero acá es CD4 o CD8. Acuérdense que ellos venían negativos, pero doblemente positivos y luego quedaron como poblaciones, o CD4 o CD8, como que se reconoce. Pero también hay células doblemente positivas en circulación que también están como en los procesos. En resumen, entonces, esa primera señal y esa segunda señal, ¿cuáles son esas moléculas? ¿En qué participan y cuál es el mecanismo? Listo. Entonces miremos acá. Nos vamos a concentrar en este complejo, que es el complejo PCR CD3. Hay unas moléculas que participan en la transducción de señales, como cuáles, el CD4, la cadena Z. Hay unas moléculas que participan en el reconocimiento del antígeno, que ya sabemos que es el PCR. Hay unas moléculas que, como les decía ahora, controlan también que esto no sea una proliferación descontrolada, porque si no se generaría un tumor. Que en el caso que le expresan los linfocitos sería ese DLA4, que les dije ahora que se unía con una molécula
con conducta unión, al complejo mayor histocompatibilidad, se formaron unas moléculas coestimuladoras, pero también se requiere de una adhesión. ¿Cuál es la principal molécula que tiene el linfocito que favorece esa adhesión? La molécula LPA1, que se une en la célula presentadora de antígeno a un campo. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Miren acá, el TCR, la cadena beta, la cadena alfa. ¿Listo? Y este es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 que está expresando un antígeno. ¿Qué tenemos acá? Las cadenas Z, el C3, que es transmembranal, y la cadena Z, que es intracelular, y favorece que la transducción. Entonces, cuando un linfocito se activa, ¿qué pasa? Empieza a proliferar, pero se tiene que dar unos procesos intracelulares que lo que favorecen es la producción de citoquinas por los mecanismos que nosotros conocemos como mecanismos de fosforilación. Todo lo que pasa, todo lo que significa activación es por la fosforilación. ¿Listo? Pero también para controlar esa fosforilación tiene que haber qué. Así como hay un control en la activación, ¿cuál es la contraparte de la fosforilación? El efecto de inhibición. ¿Listo? ¿Y quién hace la desfosforilación? Unas enzimas que se llaman fosfatasas, ¿sí o no? Entonces, en general, para linfocitos, en la inmunología, todo lo que implique fosforilación es activación. Y como todos los procesos biológicos, tiene que haber algo que controle. Así como hay genes supresores de tumores, hay moléculas que inhiben la proliferación descontrolada. En la fosforilación, para que no haya una fosforilación que lleve a la activación descontrolada, existen unas moléculas que son las fosfatasas. La principal molécula que tienen los linfocitos es el CD45, ¿se acuerdan de eso? O por allá en otro. CD45 es una molécula que expresa los linfocitos y tienen una función muy importante, y es que tienen actividad de los áreas. ¿Listo? Sí. Claro hasta acá. Y acá ya está la función de cada una de las moléculas. Acá sí nos debemos concentrar un poquito porque estas son las moléculas que participan en la activación. Es decir, cadena Z y PCR, transducción de señal. Es decir, cuando este linfocito reconoce específicamente, se da una serie de señales intracelulares que llevan a que este linfocito se diferencie en una población efectora y de inmune por unos procesos de fosforilación, ya vamos a ver de qué, y de translocación al núcleo y la activación de unos factores de transcripción que van a definir esas poblaciones. ¿Sí o no? Entonces, de todo ese complejo, no todas transducen señales, ¿sí o no? ¿Cuáles transducen señales? El CD3. Decíamos entonces que el CD3 tiene una porción intracitoplasmática, transmembrana y superficial. Pero tiene una molécula muy importante, una cadena muy importante que es la cadena Z, que es la que se fosforila y transduce señales, transmite señales de transducción. ¿Listo? ¿Quién más? El CD8 o el CD4, dependiendo de la molécula. ¿Por dónde se une el CD8 y el CD4? ¿Al clase 1 o a clase 2? Por encima, por debajo, por los lados. A los lados, ya vamos a ver. ¿Listo?
CD4 y CD8 dependiendo de la población celular. CD28, molécula importante en la coestimulación y en la transducción de señales. CTLA4 como una molécula inhibidora, PD1 también, y LPA1 como una molécula de adhesión. Ahora, ¿cuál es el ligando de CD4? O la molécula de la adhesión de CD4. El complemento de compatibilidad, ¿sí o no? ¿Y dónde se expresa? La célula presentadora del tipo. Muy bien. El CD8, ¿a quién se une? Miren acá, a una cadena pesada, alfa, y una beta o microglobulina que lo expresan todos los nucleados, no solo las presentadoras de antígeno profesionales o las presentadoras de antígeno como la dendrítica, los medios, macrófagos, sino cualquier célula nucleada expresa complejos mayores de compatibilidad en la célula. Por eso en las células, por eso es muy importante estas poblaciones, cuando veamos infecciones virales, infecciones y expresión de ciertos antígenos bacterianos, importante la presentación de antígenos en la célula. CD28 ya dijimos, se une a B71, B72, que es lo mismo que CD80, CD86, que lo expresan solo las células presentadoras de antígeno. Lo mismo es el PLA4, el ligando del PD1 es el ligando PDL1, PDL2, que es muy importante porque lo expresan tanto las células presentadoras de antígeno, las células tumorales o algunas tejidos. Y las moléculas que dan la estabilidad a ese complejo, que son las moléculas de adhesión, que en la célula presentadora es el ICAM1 y en el mismo ciclo es el LPA1. ¿Listo? Claro, hasta acá que estamos viendo como esa primera y esa segunda señal. Ahí en el TCR, donde dice ligando, no se supone que debe pues, hacer una interacción con el invertido. Pero aquí no está el TCR. Aquí está en la cadena Z que hace parte del complejo CD3. Acuérdense que el TCR es un complejo que tiene SR, CD3 y CD4 y CD8. Estas son las moléculas accesorias. Entonces ahora sí, recordemos un poquito cómo es el TCR. ¿Por qué? Porque cuando se hace reconocimiento específico se da la activación y la diferenciación. Entonces tenemos un TCR que otra vez tiene dos cadenas, la cadena alfa y la beta, y se une al complejo mayor de histocompatibilidad que está presentando en la cita. Miren acá el complejo. La cadena es CD3, que tiene tres cadenas, y la cadena Z, que tiene unos dominios activadores de la fosforilación, que son unos dominios que se llaman dominios citánicos. ¿Listo? Y estos, miren acá, que realmente el TCR no hace traducción de señales. El TCR, ¿qué hace? Reconoce. ¿Quién traduce las señales para que se active el glicosilio? Estos residuos intracelulares de las cadenas de CD3 y de la cadena Z, los que llevan a la activación. Es decir, cada uno cumple una función específica. TCR, especificidad de unión, el complejo activación y las citoquinas, proliferación. Entonces vamos a ver un poquito acá cómo está formado ese TCR. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El complejo. Este complejo es muy importante en la activación entenderlo porque dependiendo de la ubicación de cada una de las moléculas, el efecto tiene los tiempos en la activación. ¿Listo? Entonces, tenemos acá el TCR, miren acá la cadena alfa y la cadena beta. Y las cadenas delta y epsilon, gamma, epsilon y perdón, del CD3 y la cadena Z. ¿Sí o no?
¿Por qué la cadena Z es muy importante? Porque miren, tienen estos dominios que les decía acá, que se llaman ITAM. Seguramente ustedes lo han visto en algún momento. Que son secuencias activadoras basadas en tirosina. ¿Sí o no? Para que se dé fosforilación que se requiere. Residuos de qué. Fósforo de orgánicos. ¿Y qué más? Tirosinas. Entonces, por eso es que esta cadena Z es muy importante en esa transmisión de señales, porque estos motivos y TAM son los que se fosforilan cuando se da el reconocimiento específico, que hace parte del reconocimiento, transmisiones. Importante la cadena Z porque está en el citoplasma. Estas cadenas epsilon, gamma y delta del CO6 también tienen unos motivos y TAM. Pero en ese proceso de activación, los más importantes son las secuencias ITAM de la cadena Z. Entonces vamos a ver. Hasta acá, desde cómo la coestimulación favorece la activación. Entonces decíamos ahora, la coestimulación es la unión de moléculas como el C28 al C80. Y veíamos por allá, cuando se da la coestimulación, es lo que pasa. Que el linfocito empieza a proliferar porque se producen grandes cantidades de las citoquinas que se llaman. Entonces vamos a ver cómo están formados estos coestimuladores. ¿Listo? Cómo es la estructura y cuál es su función. Quedémonos en estos dos, C28 y CTLA4, que estos otros tienen un efecto inhibidor. Entonces vamos a tener B7-1 y B7-2, que son la contraparte o el ligando de qué molécula, del CD22 o del CTLA4 en el linfocito. ¿Sí o no? Miren que todas estas moléculas tienen una estructura similar como la de las immunoglobulina. ¿Sí o no? Con una región variable y una región constante. ¿Listo? Como estas son coestimuladoras, estas moléculas también son muy importantes porque tienen unos motivos que se denominan motivos ITIM. ITIM. ITAM son activadores de la fosforilación. ITIM son inhibidores. Ahora, ¿dónde se expresan los CD28? En los linfocitos T. Y miren acá, es una expresión constitutiva. Siempre el linfocito T, cuando se el proceso de diferenciación, ese proceso de selección positiva y negativa, un linfocito virgen es CD28 positivo. ¿Listo? ¿Cuál es la función principal? La coestimulación. ¿Y se une a quién? Al CD80, al CD86. Tenemos el CTLA4 que se expresa en el linfocito T, es una expresión constitutiva y ya sabemos que lo que hace es controlar la proliferación o la activación. ¿Por qué? Porque hace una regulación negativa de las respuestas inmunitarias. Es decir, que son una molécula muy importante en la proliferación. ¿Listo? Hay otras moléculas como el ICOS-L que se expresan en los linfocitos y también participan en la coestimulación, favoreciendo que la producción de citoquinas. Y hay una molécula que es el PD1, que es muy importante en las respuestas antitumorales y tiene un efecto muy similar al CTLA4 y es que hace una regulación negativa de los linfocitos. ¿Listo?
que en algunos casos, en algunas enfermedades, aparecen estas poblaciones y explican por qué se presentan estas enfermedades. ¿Listo? Entonces, claro PCR, claro coestimulación y faltan que las selectinas y las integrinas, que también hacen parte de esa moleculación. Selectinas, L-selectina, LPA1, en un linfocito de virus. En un linfocito de memoria, las selectivas o las virus. Estas selectivas son muy importantes, tienen dos funciones muy importantes. La primera, darle estabilidad completa, ¿sí o no? Para que esa unión del PCR, de esa estimulación, sea una unión fuerte. Pero la otra función más importante aún de las integrinas y las selectivinas es que favorecen el homing, es decir, que el linfocito T vaya al sitio donde va a actuar. Favorece la migración del linfocito y favorece que el linfocito vaya al sitio de la infección atacada. ¿Listo? Pues no solo la estabilidad, sino también el homing, como usted lo quiera llamar, la localización, la ubicación de los linfocitos que estaban en periferia y que van al órgano donde se está dando la infección o donde se están dando los diferentes procesos de presentación. O sea que las selectivinas dan la estabilidad, pero las selectivinas y las integrinas, Todas. ahora las integrinas también dan estabilidad. Miren aquí. La LPA1, que según aplica uno, da estabilidad, pero también, dependiendo de si el linfocito es inmaduro o efector, miren acá, si es inmaduro, favorece la estabilidad del completo. Y si es una célula ya efectora, lo que hace es que esa célula, que ya es específica de antígeno, vaya al tejido y contrarreste la infección. Esa función va a depender si la célula es inmadura, virgen, o si ya es una célula efectora. Las células de memoria casi no expresan estas moléculas. Las células efectoras, las células de memoria son células que se quedan ahí, se diferenciaron, son poblaciones muy bajas, son independientes del antígeno, no necesitan el antígeno para estar proliferando y no expresan mucho estas moléculas integrinas, ¿cierto? ¿Cómo sabe la selectina para migrar? Las selectivinas donde se expresan. Pero, o sea, ayuda con la migración. ¿Y cómo le ayuda? Porque se expresa, sus ligandos se expresan en el tejido, ¿sí o no? Entonces, si el tejido está ligando y el linfocito está viajando, cuando se encuentren a su ligando, pues ahí se va a funcionar que sea está la T-selectina, la L-selectina, el BCAN, el ICAN. Pues depende mucho de la diferenciación del tipo de linfocito que se esté. Para resumir, yo creo que el reconocimiento, la herencia, la configuración y la listo. Vamos a la activación. Entonces, en la activación, en esta segunda etapa, ¿qué es lo más importante? Decíamos ahora que es la proliferación, es decir, la expansión clonal. Que se produzcan muchos linfocitos específicos que desean. Siempre la proporción de linfocitos específicos va a ser menor a la población de linfocitos totales. Yo no sé si ustedes no han hecho todavía citometría y no sé cuándo hablamos de citometría, cómo es el taller, pero o el laboratorio no sé. Siempre la población de linfocitos T es mayor a la población de células específicas del linfocito.
Y hay un método en el laboratorio que nos permite identificar células específicas. Bien, ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, estos linfocitos vírgenes empiezan a producir interleuquina 2 y interleuquina 8, que es la producción de esta citokina es autocrina y paracrina, ¿sí o no? Autocrina porque necesita proliferar y paracrina pues para que los linfocitos proliferen. ¿Listo? Y se expresa el receptor, además, el receptor que les decía ahora, que es el CD25, que es el receptor de la interleuquina 2. Y todo este proceso lleva a que se dé la expresión clonal. Es decir, una célula de virgen activada producirá entre 5 y 8 días aproximadamente 10 mililitros. Es decir, entre 14 y 20 divisiones celulares. Estas células son específicas y activas. ¿Sí? Pero también va a haber una proporción muy alta de otros linfocitos, porque acuérdense que existe la restricción del núcleo magnetista compatibilidad y es solamente una. Les decía ahora que existen otras moléculas, además del C27, del C28, B71, B72, que es el CD40. Este CD40 es muy importante porque cuando se da unión del CD40 al CD40 ligando, es otra coestimuladora, del CD40 en la célula presentadora de antígeno y el CD40 ligando, se da una señal que la célula esté reexpresando más de 7. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué necesita que una célula produzca más de 7? Esta molécula se llama. ¿Por qué? Porque si se está en una expansión clonal de células CD8 o CD4 específicas de antígenos, son células que también expresan, decíamos ahora que constitutivamente, ¿qué molécula es la que se une con B7? La Sí, mucha información, ¿sí o no? Entonces, pero no es complicado. Entonces, si hay una expansión clonal, es porque van a haber muchos linfocitos que están expresando CD28. Entonces, se necesita que en la célula se exprese más de 7, es decir, más ligandos. ¿Para qué? Para que haya coestimulación y esas células que se están expandiendo se activen, ¿sí o no? Entonces, una molécula muy importante es el CD40. ¿Listo? Profesora, que ellos no tienen que pasar por el clima. Aquí ya las células están en PC. Entonces, ese CD40, mírenlo ahí, que lo expresa la célula presentadora de antígeno, es muy importante porque favorece que se exprese mayor cantidad de B7 y por lo tanto haya más ligandos para ese CD28. Pero también es una molécula muy importante porque permite la secreción de citoquinas. Y estas citoquinas, ya ustedes saben que estimulan la proliferación y además la diferenciación. Las citoquinas claves. Citoquinas claves acá y acá. Para proliferar interleucinados y para diferenciarse de células selectoras de células de. ¿Listo? Claro, hasta acá. Este lo vamos a ver de manera muy general porque
diferentes pasos que se dan para que haya una activación de unos factores de transcripción que llevan ¿a qué? A que estas células produzcan grandes cantidades de citoquinas y favorezcan la diferenciación de estas poblaciones. Es decir, el producto final de la actividad. Si el producto final en la inmunidad innata, si el producto final del reconocimiento de los PAMs y los TMRs es que cuando estos PAMs de los microorganismos se unen a los TMRs, ¿cuál es el producto final? Sí, pero antes. Un proceso que se llama inflamación. La activación del producto final de la activación de esa inmunidad innata es la inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Un proceso donde se produce una citoquinas que son muy importantes para la eliminación del microorganismo, dependiendo de los facciones. Acá también es igual. ¿Cuál es el producto final de la activación de un linfocito? Convertirse en una célula receptora o en una célula de memoria. Y en otros términos, que se produzcan citoquinas, porque las citoquinas son las que van a dar esta diferencia. Entonces, todo este proceso, miren acá, lleva a unos procesos intermedios y a la activación de unos factores de transcripción. ¿Listo? De manera muy general tenemos acá el TCR, esto es clase 1 o clase 2. Miren acá el correceptor CD4, CD8, ¿sí o no? Que se une en la parte exterior de la molécula del núcleo mayor de histocompatibilidad. El CD3, con estos motivos, la cadena seca, que miren acá los motivos citados, que esto es lo que realmente inicia esta proceso de diferenciación. Entonces, cuando se da el reconocimiento, se van a dar una serie de señales que van a estar mediadas por el TCR y por el CD4 o el CD8, ¿sí o no? Y esas señales lo que hacen es reclutar una molécula que se llama LSK, que lleva a la fosforilación de estos motivos. La fosforilación lleva a la activación de esta proteína que se llama SAP-CETIN. Luego se van a dar unos mecanismos donde se activan unos bioquímicos intermediarios que llevan al aumento del calcio, al intercambio del ATP y a la activación de TLC gamma 1. Importantes, estos intermediarios llevan a la activación de enzimas que son importantes en esta señalización, como la vía del calcio, la vía de las quinasas y la vía de las masquinasas. Y cada una de ellas lleva a la translocación y a la activación de factores de transcripción como el NF-AG, el NF-κB y AG1. ¿Sí? Ustedes realmente en inflamación, ¿cuál factor de transcripción tiene? El NF-κB. ¿Sí? Entonces, el linfocito T es un factor de transcripción que se activa, no es de los más importantes, pero también se activa. Entonces, uno que pudiera resumir de esta señalización, que esos motivos intracelulares de la cadena Z, que son motivos activadores, llevan a una fosforilación y a una activación de unos bioquímicos intermediarios, que esos bioquímicos generalmente son mediadores de calcio y quinasas. Y esos mediadores lo que hacen es la activación de unas enzimas como la calcineurina, el PKC y la masquinasa, que lleva a la activación de 3 factores de transcripción importantes para el linfocito T, el NF-AT,
que lleva la producción de citoquinas como la interleuquina 2, la interleuquina 4, el interferón y APV. Y el FKB también se activa, pero no es tan importante como el rendimiento. Y esto es la misma vía. Fosforilación, activación de factores de transcripción. Aquí tenemos entonces de una manera más detallada estos intermediarios bioquímicos. Es el proceso de fosforilación que lleva a la activación de PLC, al aumento del calcio, al aumento del calcineurina y a la producción y a la translocación de lípidos. Y en la parte final sí nos vamos a concentrar en estos factores de transcripción, que como decíamos ahora son tres: NF-κB, NF-κB y APV. Importante, esta transcripción llega a la producción de citoquinas como la interleuquina 2 y la interleuquina 4. Ya para terminar entonces, cuando este linfocito se activa, se sigue la producción de esas citoquinas, que ya vimos que se dan por el efecto de esa señalización intracelular, la diferenciación de estas células, las 60 células celulares. Entonces, acá solo para repasar, esta actividad celular, ya vimos dos poblaciones de 4CD8, tiene efecto entonces, dependiendo del perfil, TH1 o TC1 o TH2 o TC2, en la respuesta contra microorganismos fagocitados, contra intracitoplasmáticos, en células tumorales y muy importante también en el rechazo de los pacientes. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a ver la parte inicial, la inducción de esa respuesta que ya vimos cómo se inducciona, es decir, el proceso de activación, proliferación y diferenciación. Ya estamos acá. ¿Cuál es el efecto de la respuesta unicelular? ¿Para qué necesitamos que se active la respuesta unicelular? Para contrarrestar por un microtransmisión, dependiendo del complejo de donde se presenta. Entonces vemos acá que estos linfocitos, vamos a tener unos linfocitos efectores CD4 o CD8, que van a ir a dónde? A circulación, a los tejidos donde se está dando ese proceso infeccioso. ¿Para qué? Para encontrarse con el antígeno, ¿sí o no? Y diferenciarse, dependiendo de las citoquinas que se produzcan, diferenciarse el efecto. Es decir, bien sea activando macrófagos para que se produzca interleuquina 1, interleuquina 2, intermediarios de oxígeno, o para que se dé la muerte de la célula infectada por mecanismos de citotoxicidad. En otras palabras, para que se dé una respuesta de CD4 ayudadora, TH1, TH2, o una respuesta de células T citotóxico. Entonces, ¿cómo es la respuesta de una por los CD4? Es decir, ustedes siempre me han dicho TH1 y TH2. Entonces, miren, ¿cómo es esa población y cuáles son esas citoquinas que dirigen esta respuesta hacia uno o hacia la otra? Entonces acá vamos a ver esa diferenciación y esa expansión, aquí cuáles son las principales citoquinas y acá cómo es la cinética de esa respuesta, ¿sí? Que es muy similar a lo que ustedes vieron cuando vieron linfocito B. ¿Listo? En la parte activa ya lo hemos visto, se activan los linfocitos T-lígenes,
se da las plantas de expansión hormonal y dependiendo de las citoquinas TH1, de las citoquinas, el grupo de citoquinas se diferencia mucho entre TH1 y TH2. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la citoquina más importante en TH1? Decíamos el jueves que TH1 es igual a citoquinas proinflamatorias, ¿sí o no? Y TH2 antiinflamatorias. Entonces, TH1 es ¿qué? Interferón gamma, CD25, interleuquina 18, interleuquina 3, los ligandos de selectinas y su principal función es que activa los macrófagos. ¿Sí o no? Y TH2, mientras los TH1 son ayudadores del macrófago porque activan el macrófago pero también activan al CD8, la TH2 es una población muy importante porque es ayudadora de las células. De los linfocitos. ¿Sí o no? Entonces, citoquinas importantes en la subpoblación de TH2, interleuquina 4, 5 y 13. No es una población importante en la activación de macrófagos, más de linfocitos. Y están los niveles de expresión de esas células. Entonces, TH1 interferón, TH2, interleuquina 4, 5 y 3. Más interleuquina. ¿Listo? Y acá lo que estamos viendo es que la cinética, es decir, el número de linfocitos específicos y los días después de la infección. Entonces, miren, son linfocitos vírgenes que el pico de respuesta se da más o menos entre el día 7 y 8. Hay una homeostasis, hay un control también de esas poblaciones celulares y crear unas poblaciones de células de memoria. Como les digo, esta población de células específicas es mucho más baja comparado con los linfocitos totales. ¿Listo? Ahora, en el laboratorio, ¿cómo podemos nosotros saber que tenemos linfocitos específicos de aquí? Si fuéramos a hacer, y si tuviéramos linfocitos vírgenes, ¿qué haríamos? Vamos a hacer un experimento. Moléculas de diferenciación del linfocito virgen. ¿Qué tiene el linfocito virgen? El que salió de ti a la periferia. Tiene CD8, CD4, ¿qué más tiene? Tiene CD3. ¿Listo? ¿Cómo podemos identificar las poblaciones de linfocitos vírgenes en el laboratorio? Ya ustedes me decían. ¿Por qué métodos? Por citometría, ¿qué es la citometría? Es un método de diferenciación utilizando ¿qué? Anticuerpos que están vivos a huevo. Listo, muy bien. ¿Cómo hacemos para saber en el laboratorio que tenemos células específicas de antígeno? Podemos utilizar CD3, CD4, CD8. También podemos hacer citometría. Entonces podemos aplicar un CD3, un anti-CD3, ¿por qué? Porque necesito saber qué son
linfocitos T, ¿sí o no? Y ya dijimos que el CD3 es una molécula muy importante porque nos define el linaje de linfocitos T. Listo, ¿y cómo hago para identificar que son específicos de antígenos? ¿Qué se imagina? Utilizando el antígeno y cómo, en una linfometría. Se pega el cloroflomo al antígeno, listo. ¿Y qué más? ¿Cómo hago para identificar linfocitos T? ¿Y cuál ligando? Sería el No. Hay una técnica que se llama la técnica de los tetrámeros. ¿Qué son los tetrámeros? 4 moléculas de HLA que expresan o que tienen unido el antígeno y que están unidos por un clorofromo. Con estos tetrámeros yo puedo por citometría de flujo obtener 4 linfocitos específicos de antígenos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da la especificidad del linfocito? El PCR. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesito? El ligando de ese tetrámero. ¿Es cuál? Tengo mayor histocompatibilidad. Entonces, el tetrámero es una molécula formada por 4 moléculas de HLA, clase 1, clase 2, son más comunidades de clase 1, que expresan lo que tienen unido el antígeno, porque yo necesito que este CD8 que detecte sea específico de antígeno, porque si no, ¿qué pasa si solo le pongo CD3? Estoy identificando linfocitos totales y no me interesa. Necesito saber cuáles son linfocitos específicos de antígeno. Y como están unidos a un clorofromo, pues lo puedo identificar en el laboratorio. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se desarrollan esas zonas TH1 y TH2? Otra vez. El primer evento de expansión clonal de interleucina 2. Y acá nos va a dar la activación, la diferenciación, la polarización y la diferenciación, las acumulaciones TH1, TH2. ¿Listo? Entonces, la activación. La activación ya sabemos cómo se da. Que el efecto de la activación es producción de citoquinas como la interleucina 2. ¿Listo? La diferenciación. Entonces, acá, para que se diferencien hacia TH1 y TH2, hay unos factores de transcripción muy importantes, seguramente ustedes ya lo mencionaron, que son para TH1 el TB y para TH2 el DATA3. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan de esos factores de transcripción que se activan, que se trasladaban al núcleo y que durante la activación? Entonces, para que se dé la polarización de esa respuesta hacia TH1, se necesita que se active un factor de transcripción que se llama TB. Esa activación lleva a que el linfocito produzca mucho interferón gamma. Y el interferón gamma, a su vez, activa un factor de transcripción que se llama STAT4 y por eso esta población se denomina TH1. Por eso decíamos ahora, los TH1 producen mucho interferón. ¿Sí o no? Porque se activan esos dos factores de transcripción. La activación de ese factor de transcripción, yo les decía ahora, la activación es fosforilación y la activación es producción de citoquinas.
Cuando se activa ese factor TV, el linfocito empieza a producir mucho interferón gamma. Y ese aumento en interferón gamma, de manera autocrina también, hace que se active otro factor de transcripción, que es SCAR4. Es decir, que hay dos factores de transcripción muy importantes para la diferenciación de un reptil TH1, que son IBES y SCAR. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con TH2? En TH2 hay un factor de transcripción que se llama GATA3. Y cuando se activa ese factor de transcripción se produce vasopresina, principalmente en la 4. Y esa producción de interleuquina 4 hace que se active otro factor de transcripción que es SCAT6 y se diferencia hacia TH2.